El primero de los expositores es el doctor Gabriel Stiglitz, quien, bueno, ya todos conocemos y en su infinita humildad me ha pedido que reduzca su presentación y sus credenciales, pero son conocidos por todos. En este sentido, me ha pedido que me acote a indicar que es director académico de nuestro colegio, pero bueno, me parece que no hace falta más preámbulos para ceder la palabra. Él nos va a hablar respecto del nuevo derecho del consumidor en la región. Gabriel. Gracias, Luciano. Quien nos hablaba, Luciano Reynoso, es integrante del Instituto de Derecho del Consumidor de este colegio y quiero decir con orgullo que estamos en condiciones hoy de generar una coordinación de todos los paneles a través de miembros de nuestro instituto, jóvenes brillantes que garantizan que por muchas décadas más vamos a tener el desenvolvimiento del derecho del consumidor en este colegio de la Abogacía de La Plata. Gracias, Luciano. Por favor. Hablar del nuevo derecho del consumidor en la región y en particular en nuestro país significa, por supuesto, continuar con lo que el profesor Carlos Hernández ha iniciado recién, que es el desarrollo del lema de este Congreso, que es el nuevo Código de Defensa del Consumidor proyectado hacia el cual estamos recorriendo. Luego lo hará también el brillante profesor santafesino Gonzalo Soso, que no pudo llegar aquí, pero a través de un video que vamos a proyectar, de manera tal que estoy ahí en el medio de dos explicaciones mucho mejores que la que yo puedo brindar sobre cómo este proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor refleja lo que llamamos el nuevo derecho del consumidor, no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Creo que sobre todo es lo que tanto Rosario como Carlos explicaron en la inauguración, lo que hoy llamamos un diálogo de fuentes muy poderoso, que existe en muchos países de nuestra región, en Brasil en particular, también a través de las normas supranacionales del Mercosur, y que en nuestro país, ya fue mencionado en la inauguración, digo, es muy potente porque enlaza cuerpos normativos verdaderamente magníficos, como son, por supuesto, en primer lugar, la norma constitucional, pero también aquellas incorporadas con jerarquía constitucional. Me refiero a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales que tienen enorme impacto sobre las relaciones de consumo. Y luego, como se dijo, a nivel de la legislación interna, lo establecido por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor que rige en todo el país desde el año 93, con sus modificaciones sucesivas, y por supuesto también todo lo que se enriqueció nuestra disciplina a través de la incorporación de las relaciones de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un diálogo muy poderoso que ya refleja contenidos del nuevo derecho del consumidor que por supuesto se van a profundizar de sancionarse el código que está ahí en estado parlamentario ante la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que me tocaría en todo caso ahora a mí muy brevemente, y que luego va a ser explicitado más en detalle a través del video de Gonzalo Soso, es explicar cuáles serían casi los títulos de esos contenidos del nuevo derecho del consumidor que hoy tenemos en gran medida presente en nuestro diálogo de fuentes del derecho del consumidor argentino y que se va a fortalecer de sancionarse el código. Y que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con lo más humanista y solidarista y progresista de los valores que el derecho del consumidor encarna, y creo que esa es la gran evolución del derecho del consumidor. Al margen de todos los impactos de la tecnología, etcétera, que se van a tratar en paneles sucesivos, lo que nos gusta siempre señalar, incluso con nuestro amigo José Sayán en alguna obra que publicamos recientemente, es el nuevo derecho del consumidor desde el punto de vista de la profundización de esos valores nobles, tan nobles, que nos ponen tan cerca de
de las necesidades de la gente, de los problemas cotidianos y masivos. Y pasan en gran medida, yo diría, por algunos principios generales que por suerte hoy están en el derecho positivo argentino, como la tutela de la dignidad de la persona humana, en el caso la tutela de la dignidad del consumidor como persona humana, en el principio antidiscriminatorio, en sus dos fases, tanto la prohibición de las discriminaciones negativas como el fomento a la discriminación positiva en el sentido de generar tutelas especiales diferenciadas para quienes más lo necesitan, y algunos otros condimentos muy modernos que están llegando al derecho del consumidor, como la perspectiva de género, la perspectiva ambiental, entre otras. Apenas los títulos. Hoy tenemos en el derecho del consumidor argentino la tutela de la dignidad en el artículo 42 de la Constitución, también en la ley especial desde la reforma del 2008 y muy especialmente en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1097 sobre prácticas comerciales abusivas, calificando como tales a aquellas que afecten la dignidad del consumidor como persona humana en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos. También el principio antidiscriminatorio, porque el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuando enuncia en el segundo párrafo los derechos de incidencia colectiva, entre otros, enuncia también los derechos antidiscriminatorios. Y el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo subsiguiente al recién mencionado, o sea, el 1098, también define como abusivas y por lo tanto prohibidas las prácticas comerciales que afecten el principio antidiscriminatorio, o sea, que discriminen a las consumidoras y los consumidores. Y lo que tanto nos apasiona, que es el fomento a la discriminación positiva, que es la generación, insisto, de tutelas especiales diferenciadas para los más necesitados, que desde luego está ingresando el derecho del consumidor argentino, en particular a través de algunas normas de emergencia que se dictaron con motivo de la pandemia, de la pluma del director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Baroselli, que va a estar aquí cerrando este evento allí por las 19 horas. Por ejemplo, una resolución sobre tutela especial diferenciada a favor de consumidores hipervulnerables, pero también el acceso al consumo, porque en verdad, y en esto es donde va a generar el gran salto de calidad la sanción del Código Nacional de Defensa del Consumidor. Está claro que el primer modo de fomentar la discriminación positiva, o sea, una tutela especial diferenciada para los más necesitados, es garantizar el acceso al consumo de bienes y servicios esenciales. Y con motivo de la pandemia eso fue absolutamente necesario, tanto en materia de control de precios como de prohibición de cortes de suministro de servicios públicos por falta de pago o de desalojos, etc. Y el proyecto de Código de Defensa del Consumidor en estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, que coincido con Carlos Hernández, seguramente será prontamente sancionado porque hay no solo consenso de toda la comunidad académica argentina y profesional y de las organizaciones sociales, sino también de los bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados, pone el acento muy fuertemente en todos estos grandes y novedosos principios generales que discriminan positivamente a través de tutelas especiales diferenciadas. La garantía de acceso al consumo de productos y servicios esenciales, la tutela especial diferenciada específica para consumidores hipervulnerables, la perspectiva de género, la perspectiva ambiental e incluso algunas reglas y soluciones muy novedosas que en el derecho argentino aún no se regularon, como puede ser, por ejemplo, entre otras tantas, la prevención y el saneamiento de las situaciones de sobreendeudamiento de los consumidores y las familias, que también se va a tratar aquí en otro panel a través de la presidenta del Congreso, la profesora tucumana Belén Japaz. Así que las perspectivas son inmejorables, como siempre decimos, acá hay puro optimismo y también paciencia. El progreso es indetenible y así lo ha sido desde el 93 para aquí. Diría, como bien señaló
Carlos Hernández mucho antes, desde el 81 hacia aquí, ha sido indetenible. Primero lo hizo la doctrina, la universidad, la jurisprudencia, luego aparecieron los cuerpos normativos específicos, incluso el constitucional, y el nuevo derecho del consumidor ya rige, ya está en las normas de diálogo de fuentes que mencionamos, está en la jurisprudencia, está en todos nosotros y seguramente en ese Código Nacional de Defensa del Consumidor que todos anhelamos que prontamente sea sancionado. Deseo nuevamente muchísimo éxito para este evento e insisto que el tema que aquí me tocaba, que era hablar sobre el nuevo derecho del consumidor, en alguna medida se traduce en ese proyecto de código y por eso una vez más digo, estoy ahí entre lo que dijo Hernández y sobre todo lo que va a decir ahora por video Gonzalo Soso, a quien saludamos, está en Santa Fe, no pudo venir, es uno de los grandes juristas del derecho argentino y en particular del derecho del consumidor argentino. Y mientras vamos conectando el video, Luciano, querrás decir un par de cosas sobre él. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a presentar al doctor Soso, que como dijo Gabriel, ha dejado ya grabado su ponencia, que trata del proyecto argentino de código. El doctor Soso es especialista en Derecho de Daños y doctor de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor titular por concurso de Contratos Civiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y profesor adjunto por concurso de Derecho de las Obligaciones de la misma universidad. Es también profesor a cargo de la materia Derecho del Consumidor en la Facultad también de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, vamos a escuchar ahora entonces su ponencia respecto al proyecto argentino de código. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Lamento profundamente no haber podido viajar hasta La Plata para compartir con ustedes este momento. Pero bueno, diferentes motivos hicieron que me fuera absolutamente imposible hacer el viaje y no quería dejar de estar presente, al menos con una brevísima reflexión acerca de la codificación del derecho del consumidor en Argentina hoy. Y sobre todo esta cuestión de cómo estamos tratando de reorganizar la sistematicidad del derecho del consumidor a través de la codificación. Bueno, me parece que es muy simple o muy fácil de probar que en la agenda del derecho del consumidor de América del Sur, la codificación siempre ha sido una idea muy presente y hoy tiene una enorme vitalidad. Y tiene una enorme vitalidad porque estamos en una etapa, en un momento del derecho del consumidor que se ha venido desarrollando muy fuertemente en el campo normativo, doctrinario y jurisprudencial en los últimos 10 años. Se ha acelerado muchísimo el desarrollo, se han incorporado cantidad de temas y asuntos nuevos, tiene una dinámica realmente impresionante, apareciendo, la pandemia lo ha mostrado, aparecen cuestiones problemáticas todo el tiempo que hay que atender. Entonces hace que tener un sistema que tenga la suficiente dinamicidad, la suficiente plasticidad para poder ir atendiendo a estos diferentes problemas sea una cuestión central. Entonces ahí el instrumento del código, de la codificación, aparece como la solución más, la mejor solución para poder lograr esta sistematicidad que nos permita, como digo, ir atendiendo a los problemas que van apareciendo y que pueda, de alguna manera, captar, ¿no?, todo este desarrollo que en los últimos años viene teniendo el derecho del consumidor en la región. Bueno, como todos sabemos, América Latina se caracteriza por tener
importantes códigos, ¿no?, de defensa del consumidor. El Código de Defensa del Consumidor de Brasil de 1990 y también el caso del Código de Perú de 2010. Pero lo que es interesante es que más allá de estos grandes edificios de la codificación consumeril en la región, la codificación sigue mostrando, sigue exhibiendo una enorme vitalidad. Y hay varios síntomas que muestran que esta vitalidad está presente. El primero, que más conocemos, es la codificación en el Código Civil y Comercial de la Nación de algunos aspectos del derecho del consumidor argentino, la codificación de algunas de las instituciones del derecho del consumidor argentino, las más próximas quizás al derecho privado. Ese es un primer síntoma importante. Ha significado sin duda una jerarquización del derecho del consumidor argentino y una nueva sistematización del derecho del consumidor argentino. Pero bueno, otro síntoma importante de la vitalidad de la codificación es la reciente reforma del Código de Defensa del Consumidor de Brasil del 2 de julio, aprobada el 2 de julio, que incorpora al Código de Defensa del Consumidor de Brasil, como sabemos, una cantidad de asuntos vinculados al crédito, al consumo o a la situación del consumidor frente al crédito, el tratamiento de los consumidores sobreendeudados, las publicidades abusivas vinculadas al crédito, las reglas para asegurar la transparencia de la oferta del crédito y la educación financiera como un derecho del consumidor. Un tercer síntoma interesante que muestra la vitalidad de la codificación del derecho del consumidor en la región son los proyectos de códigos de defensa del consumidor que actualmente tienen estado parlamentario en la Argentina. Yo me voy a referir a dos de ellos, el 5156 y el 3143, que tienen actualmente estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, como acabo de señalar, la codificación aparece como la solución con una enorme vitalidad, como la solución más plausible para lograr dotar al derecho del consumidor de sistematicidad. Es que parecería que ha habido un cambio en las finalidades, en las funciones de la codificación, y que hoy codificar pasa por sistematizar o resistematizar un campo normativo que ha perdido sistematicidad. Y entonces, este nuevo estilo, ¿no?, este nuevo tipo de codificación que tiene una nueva fisonomía interna, porque los códigos que se hacen hoy no son, como sabemos, el mismo tipo de códigos que se hacían en el siglo XIX, esa nueva fisonomía interna produce un cambio también cultural muy importante respecto del tipo de uso que hay que hacer por parte de los operadores del campo jurídico, cuáles son los trabajos que tenemos que hacer con ese código, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir cuando digo que hay un cambio de fisonomía? Los códigos son más cortos. Esto es sintomático, ¿no? El Código de China, que entró en vigencia el 1 de enero de 2021, 1.260 artículos. El Código de Puerto Rico, que entró en vigencia en noviembre del 2020, 1.820. El de Vietnam de 2017, perdón, 689 artículos y así, ¿no es cierto? O sea, los códigos son códigos que tienen menos reglas, pero que tienen más principios y tienen más cláusulas abiertas y tienen normas que tienen forma de test. Es decir, hay distintos tipos de normas, no son solo códigos de reglas como ocurría en el siglo XIX, y este tipo de normas diferentes a las reglas, los principios, las cláusulas abiertas o cláusulas generales, permiten la economía normativa. Entonces son códigos más cortos. Pero no son solo códigos más cortos, sino códigos que al tener distintos tipos de normas obligan a hacer distintos tipos de trabajo. Lo que ha ocurrido es que la subsunción normativa no es el trabajo por excelencia que hacen los operadores de campo legal. Hay que hacer otras cosas. Hay que hacer ejercicios de cierre de cláusulas generales, hay que hacer balances entre derechos fundamentales o juicios de conciliación,
o juicios de ponderación, recibe distintos nombres en distintos lugares, utilizar el diálogo de las fuentes, por supuesto, hacer un control continuo de convencionalidad y de constitucionalidad. Bueno, nada, la cultura de los nuevos códigos es una cultura diferente de la de los códigos del siglo XIX. Cuando uno ve los proyectos de código a los que acabo de hacer referencia, que están en la Cámara de Diputados de la Nación, en Argentina, estos códigos estos proyectos de código tratan de obedecer a este nuevo estilo de la codificación, ¿no? Son códigos que buscan centralmente resistematizar el derecho del consumidor, fijando un sistema que sea dinámico, que tenga plasticidad para poder ir captando los problemas y que dé seguridad jurídica, tanto a los consumidores como al sector empresarial. Son códigos que hacen una economía de normas, que recurren muy fuertemente a la idea de principios y a la idea de cláusulas generales, y esto lejos no debería ser leído como un defecto, ¿no? Sino como un avance muy importante, una propuesta de cambio cultural que ya está en marcha, ¿no? Lo que estamos haciendo simplemente es poner sobre la mesa que ese cambio tiene que ser un cambio que no es optativo, digamos así, ¿no? Es una nueva cultura del trabajo jurídico que hay que abrazar definitivamente, porque esta idea decimonónica de los códigos de reglas y una regla para cada caso, bueno, realmente no funciona contemporáneamente. Em, los códigos estos a los que estoy haciendo referencia también son normas que, vistas desde la perspectiva de las leyes de defensa del consumidor y de la evolución de las leyes de defensa del consumidor, si pudiéramos trazar generaciones de leyes de defensa del consumidor, son normas de tercera generación. Yo diría que la ley 24.240 es una norma de primera generación, y estas son leyes de tercera generación. Son leyes de tercera generación por las novedades en los contenidos que tienen, portales de venta, técnicas de financiamiento, sobreendeudamiento, técnicas de marketing, captar ideas como la de consumidores hipervulnerables. En segundo lugar, son de tercera generación por cómo proponen interconectarse con otras problemáticas sectoriales y otras políticas públicas, y otras regulaciones, con el derecho alimentario, con el derecho ambiental, con los derechos humanos, ¿no? La idea aquí es que haya una articulación, ¿no? O sea, que son cuerpos normativos abiertos al diálogo con otras disciplinas jurídicas y a producir una sinergia, ¿no? Con ellas. Un muy buen ejemplo es lo que ocurre en el campo de el consumo sustentable. Y también podría decirse, para sostener esta idea de que se trata de una normativa de tercera generación, es que tienen una enorme preocupación por la implementación. Si uno mira estos códigos, va a ver que la cantidad de normas dirigidas o destinadas a regular el diseño institucional es enorme, ¿no? A regular la puesta en funcionamiento, a garantizar que los derechos que se declaran se hagan efectivos. Esta preocupación por una aplicación efectiva, ¿no? Que es algo que excede a la cuestión procesal, ¿no? Que tiene que ver con todo el diseño institucional, es una característica de esta tercera generación de leyes de defensa del consumidor, ¿no? La preocupación por la efectiva implementación y por una efectiva implementación también en el territorio, ¿no? Por eso también hay ahí un espíritu federal muy importante vinculado a esta cuestión de lograr una efectiva implementación en todo el país. Un muy buen ejemplo de ello es cómo se jerarquiza al COFEDEC. Y son proyectos construidos sobre consensos, sobre los consensos previos
esa es otra característica importante. Hay que avanzar, como se dice en Francia, a droit constant. O sea, hay que ir codificando paso por paso, ¿no? Siguiendo la evolución constante y no haciendo saltos, sino tratando de consolidar lo que se viene logrando. Y por último, yo diría que son proyectos que tienen un fuerte arraigo en el sistema jurídico constitucional argentino, son códigos muy deferentes, donde hay una preocupación muy importante por ser deferentes con los textos con el texto constitucional y con el Código Civil y Comercial y con los tratados de derechos humanos, es una preocupación muy fuerte, y también seguir el estilo del derecho del consumidor latinoamericano. Entonces yo diría que estas tres marcas, ¿no? La preocupación por avanzar sobre la base de consensos previos, la preocupación por inscribir un capítulo nuevo en el estilo del derecho del consumidor sudamericano y esta deferencia con el sistema, como no puede ser de otra manera, con el sistema constitucional argentino y con el Código Civil y Comercial de la Nación, los tratados de derechos humanos, creo que esas tres marcas son centrales para entender la racionalidad, la manera de pensar de esta codificación. ¿Cómo se propone lograr la sistematicidad de esta codificación? Está en el capítulo primero, sección segunda. Hay una preocupación, como dije, central, que es reforzar la sistematicidad, y para eso se hacen dos cosas. Se pone el acento en los principios. Una buena arquitectura principal no es una garantía total, ¿no? Y definitiva, pero es un paso adelante muy importante para lograr tener un sistema que funcione y que luego pueda ir adecuándose, ¿no? A las nuevas problemáticas. Entonces los principios que están en el artículo 5 son muy importantes, y después la llave, cláusula de cierre de la sistematicidad es el diálogo de las fuentes, ¿no? El diálogo de las fuentes cierra la sistematicidad, es una mirada más funcional de la sistematicidad. Y estas dos ideas, ¿no? Trabajar con un tándem de principios muy importante y muy articulados, y por otro lado, poner acento en el diálogo de las fuentes, es lo que le permite lograr sistematicidad a esta nueva codificación. La sistematicidad es central, porque acarrea orden, trae orden, y eso trae seguridad para los operadores del mercado. Al mismo tiempo permite la plasticidad, o sea, permite la adaptación a los cambios y a las nuevas problemáticas, así que es absolutamente necesario. Permite también después metabolizar los cambios normativos que van apareciendo. Es central tener un buen sistema previsto en la regulación. Bueno, ese sistema, como digo, tiene como punto de partida un grupo de principios muy importantes. El primer principio, o la idea basal, como todos sabemos, es el principio de protección. Lo que se hace, me parece que correctamente en los proyectos, es explicar que esa protección se debe a la desigualdad que produce la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado. Esto ya todos lo conocemos, pero creo que el proyecto ahí lo que aporta trata de esclarecer un poquito más esta cuestión, ¿no? Explicando que hay una situación fáctica de debilidad estructural o de vulnerabilidad estructural, y que para volver a igualar o intentar igualar y resolver esa desigualdad estructural es necesaria la protección del consumidor. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio viene de los derechos humanos de segunda generación, una fuerte tradición en la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, el principio de progresividad y de no regresión, que es la contracara del principio de progresividad. La no regresión, como todos sabemos, no es un principio que intente frizar el derecho del consumidor, porque el derecho tiene derecho a evolucionar y a cambiar y a transformarse, pero obliga a una justificación adicional de por qué se dan las transformaciones, que pueden ser interpretadas como transformaciones regresivas.
Ahí, la consagración de este principio muestra claramente la conexión con los derechos humanos, esto que decía hoy, la deferencia con los derechos humanos que tienen estos proyectos. Segundo principio es el principio de orden público. Las leyes en el siglo XIX, sobre todo a partir del fin del siglo XIX, comenzaron a contener, cuando aparece el estado de bienestar, empezaron a contener o el estado social, empezaron a contener una cláusula de cierre que decía, todas las normas de esta ley son de orden público. Se hace la ley 24240. Lo que se hace aquí, se hacía en un contexto en el cual las leyes no tenían listas de principios, ¿no? En un contexto de una codificación que recurre a los principios, lo adecuado es establecer esta idea de que todas las normas son de orden público, de protección, y no admiten un pacto en contrario, salvo que mejoren los niveles de protección del consumidor y es inválida la renuncia anticipada, que es todo lo que dice la fórmula de este principio. Contemporáneamente lo que corresponde es jerarquizar esta idea y colocarla entre los principios, ¿no? No deberíamos tener ningún temor, ¿no? Si sabemos manejar principios y tenemos una cultura de los principios, como creo que la tenemos actualmente, no hay ningún inconveniente en que esta cuestión, todo lo contrario, ¿no? Deberíamos leer esto como una mayor jerarquía, ¿no? Que queremos dar a la idea, a la idea de orden público al establecerla como un principio general. Supuestamente ese principio tiene una función, como la tienen todos los principios, que es la de inspirar soluciones concretas. Y en este caso son todas las soluciones, ¿no? Todas las respuestas que da el derecho del consumidor son a los fines de proteger a los consumidores y por lo tanto no son un campo en el cual la autonomía de la voluntad pueda funcionar para bajar los niveles de protección. Eso está, me parece absolutamente claro. Luego está el principio de acceso al consumo, que como todos sabemos implica dos aspectos: acceso a bienes de calidad y acceso a bienes a un precio justo, ¿tá? Mejorando o dándole más peso a la idea que ya está en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego hay un principio de accesibilidad para el caso de los consumidores hipervulnerables, para los colectivos sociales que tienen alguna vulnerabilidad especial. Allí lo que se dice es que hay que adecuar la protección y reforzar la protección y adaptar esa protección a la situación que causa la hipervulnerabilidad de ese colectivo social. El principio de transparencia de los mercados, ¿no? Aquí la vinculación con las leyes de lealtad comercial y defensa de la competencia son centrales, pero también mejorar el funcionamiento de los instrumentos de información o de la información como un instrumento de la protección del consumidor. El principio del consumo sustentable, no voy a profundizar aquí para no exceder más el tiempo. El respeto de la dignidad de la persona humana. Esta es una marca muy fuerte. Esto nos conecta con la teoría de los derechos humanos, porque como todos sabemos, en todos los preámbulos o exposiciones de motivos de los tratados de derechos humanos siempre está la mención a la dignidad de la persona humana, que es como el punto axial de toda la teoría de los derechos humanos. Esto nos conecta, ¿no? Con la teoría de los derechos humanos y con el estilo del derecho del consumidor latinoamericano, que presta mucha atención a esta conexión de la cuestión de la protección del consumidor con los derechos humanos, lo que no ocurre por ahí tan así en otras regiones. El principio de prevención de los riesgos, ¿no? Y fundamentalmente incorporar el principio precautorio. La mirada preventiva y precautoria son miradas que no están tan presentes no están presentes en las leyes de defensa del consumidor de la primera generación. Son lecciones que hemos aprendido del derecho ambiental, pero bueno, tener hoy una previsión para las situaciones de riesgos y tener también
una línea de trabajo como es la precaución para la situación de incertidumbre es absolutamente fundamental. Se cierra la lista con el principio antidiscriminatorio que nos vuelve a conectar con la teoría de los derechos humanos y el principio de primacía de la realidad. Y por último, no quiero irme sin hacer referencia a el segundo engranaje de este sistema de estos códigos, que es la idea del diálogo de las fuentes, ¿no? Como todos saben, establecían los artículos 1 y 1094 del CCC y originada, ¿no?, en el trabajo de la doctrina de Brasil, la querida Claudia Lima Márquez, inspirada en los trabajos de su maestro Eric Shame. Bueno, la teoría del diálogo de las fuentes es central, para mí es la clave de cierre, ¿no?, del sistema. Dice mucho sobre cómo debería funcionar el sistema de defensa del consumidor. Aquí hay una especie de explicitación de la idea. En la primera parte de la norma se explicita la idea de diálogo de la fuente, que no está tan claramente plasmada, ¿no?, explicitada y desarrollada en el artículo 1 del CCC, donde es más bien un presupuesto del artículo 1 del CCC. No tengo tiempo de desarrollar esta idea, pero lo que busca la primera parte de la norma en esta codificación es explicitar en qué consiste el diálogo de la fuente, y la segunda parte refuerza dos ideas que para mí son centrales. El valor que tienen la doctrina y la jurisprudencia como fuentes. Es decir, el diálogo de la fuente no es solo el diálogo entre las normas, ¿tá? Porque estamos en una situación de pluralismo normativo. Esto es así, pero a eso hay que agregar también el diálogo con la doctrina y la jurisprudencia. O sea, hay diálogos jurisprudenciales y hay diálogos dogmáticos. Esto es también una idea muy importante. Y finalmente, la segunda idea que se profundiza acá es que es un deber de los jueces utilizar el diálogo de la fuente, que la idea que el diálogo de la fuente no es algo opcional o optativo, es el ejercicio que el tribunal tiene que hacer para integrar el derecho aplicable al caso. Y al decir que es un deber de los jueces, también se dice aquí, en esta norma, fijándole un norte al diálogo de las fuentes, que la finalidad, o sea, el principio que ordena y que siempre ordena el diálogo de las fuentes en el campo del derecho del consumidor, es la maximización de los derechos humanos de los consumidores. O sea que ese es el norte, ¿no es cierto? El mandato constitucional de protección del consumidor y la maximización de los derechos humanos de los consumidores. Bueno, me excedí un poco del tiempo. Muchísimas gracias y les deseo unas excelentes jornadas. Hasta luego. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el orden del programa. Le vamos a ceder ahora la palabra a la doctora Martina Rojo, quien va a exponer sobre la ponencia de novedades internacionales. La doctora Rojo es profesora titular, investigadora y directora de la carrera de abogacía del programa integrado franco-argentino de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador y Universidad París I. Es abogada con diploma de honor de la Universidad de El Salvador y Máster in Law de la Universidad de Georgia de Estados Unidos. A su vez, es profesora titular de Derecho Económico Internacional y Derecho Regulatorio del Mercado, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, entre otros puntos muy salientes de su extenso currículum. Doctora, le cedemos la palabra. Bueno, buen día a todos. La verdad que es una gran alegría, una emoción que nos podamos reunir aquí presencialmente. Tuvimos una actividad muy intensa, tanto el año pasado como en nuestra disciplina, en formato online, pero bueno, siempre es una alegría poder reunirnos acá. Siguiendo el hilo conductor de este panel, la propuesta entonces que la Organización del Congreso justamente me ha permitido compartir con ustedes hoy, es continuar con esta idea de la transversalidad de nuestra disciplina y asimismo de un enfoque comparado. Como decía el presidente Carlos en la primer panel, como decía Gabriel, y la brillante exposición, como siempre, de Gonzalo Soso, tenemos la posibilidad en nuestra región de tanto hacer conocer elementos como poner conceptos en la agenda internacional en el tema de defensa del consumidor. Esto es algo que hace tiempo que tratamos de trabajar en nuestro instituto, en distintas organizaciones de nuestro país, pero que se ha visto principalmente, por supuesto, priorizado en la acción del querido Sebastián Baroselli.
En el día de hoy, entonces, lo que me permito compartir son algunas ideas que tienen que ver con novedades internacionales en defensa del consumidor, particularmente en Estados Unidos y en Europa. Vamos a comenzar entonces con Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes saben, la autoridad de Contralor en el tema de derecho del consumidor es la Federal Trade Commission, conjuntamente con el derecho de la competencia, por supuesto, que es el organismo federal que interviene en el tema y que tiene competencia, por supuesto, cuando hablamos de cuestiones de comercio federal. Pero hoy en día, estando claramente en el marco de la globalización, esto se da por sobreentendido. La Federal Trade Commission, que era un organismo que tenía, digamos, un perfil más nacional, más cerrado tradicionalmente en Estados Unidos, en los últimos 15 o 10 años, podemos decir, ha tenido un rol un poco más activo en el plano internacional. Particularmente crea la Federal Trade Commission el Programa de Protección Internacional del Consumidor, en el cual justamente se toma un rol más activo en lo que es el desarrollo de políticas y en el diálogo también, no solo normativo, sino también de desarrollo de políticas, ¿no? En el diálogo de la agenda de políticas del consumidor. En su esfera entonces de ámbito internacional, la Federal Trade Commission pasa a trabajar lo que es intercambio de información, asistencia en la investigación. También comienzan a darse más relevancia a los casos de carácter transfronterizo y, por supuesto, a distintas relaciones internacionales. En Estados Unidos existe una ley llamada la US Safe Web, ¿verdad?, que permite a la Federal Trade Commission compartir material de investigación y emitir procesos obligatorios en nombre de contrapartes extranjeras de protección del consumidor. Vemos aquí entonces otro elemento concreto de esta acción internacional de la Federal Trade Commission. Pero la vemos, si seguimos más o menos las novedades de estas cuestiones, vemos que la cooperación internacional de la Comisión Federal del Comercio se va a dar también en distintas redes, en distintos organismos internacionales. Por ejemplo, vemos muy activo el rol de la Federal Trade Commission en lo que es cooperación internacional en la iniciativa eConsumer.gov, ¿verdad?, que es un compromiso multinacional en estos temas de defensa del consumidor, y también en organismos internacionales como en la OCDE, en la cual hay una agenda muy importante, muy activa. Ha participado también el doctor Mendieta en la última reunión sobre estos temas. Y, por ejemplo, en el mes de junio se realizó esta reunión, que fue en este caso online, lo cual la triste realidad de la pandemia nos ha traído al menos estos pequeños momentos positivos en los cuales quienes nos encontramos más lejos de estas esferas, de los centros de estas esferas internacionales, podemos dar una participación más activa y justamente se habló de distintos temas en los cuales gratamente podíamos ver que nuestra región, nuestro país, la Argentina, pero la región latinoamericana también en general, tiene mucho tanto realizado como mucho para decir al respecto. Otra de las redes también en la cual Estados Unidos participa es la ICPEN, la International Consumer Protection and Enforcement Network, que sabemos también que hay ciertas novedades de participación de nuestro país como observador al respecto, pero que tiene un ámbito internacional de cooperación relevante. Otras redes también, por ejemplo, sobre comunicaciones no solicitadas, sobre el foro también Asia-Pacífico, en el cual participa este país, y también un ámbito de acción que se ha activado mucho con la Europa sobre lo que es la aplicación de las medidas de protección de la privacidad, que pasó a ser un poco más prioritaria de lo que veíamos antes, por ejemplo, en el marco del SHIELD USA, que es el escudo de la privacidad, Estados Unidos, Unión Europea, que fue justamente diseñado para proporcionar un mayor ámbito de protección a la privacidad en la transferencia de datos personales de forma transatlántica. La Federal Commission también tiene un rol en el diseño de políticas, en cuestiones, por ejemplo, de comercio electrónico y en cuestiones también de gobernanza de Internet, en las cuales vemos cada vez más esta necesidad de acción y de acción con cooperación internacional en distintos países. Tiene también distintos roles, tanto de asistencia en lo que es diseño de políticas, como decíamos, tanto en ámbitos educativos, tanto en ámbitos de asistencia técnica. Tenemos una colega que conocemos varios de los miembros del instituto, Leslie Fair, que es la especialista en comunicación, que también tiene mucho interés en lo que se trabaja a nivel de nuestra región. Que ahí la vemos a Leslie. Particularmente entonces, en lo que es la Federal Trade Commission,
me gustaría enumerar, que luego por supuesto va a estar disponible, algunos recursos que todos nosotros, como investigadores, como estudiosos del tema, podemos utilizar y que han sido muy recientemente puestos a disposición. Este año 2021 se ha publicado un libro llamado Consumer Sentinel Network Data Book, que es un libro con información muy actualizada del año pasado, en la cual se relevan los distintos problemas que los consumidores de los Estados Unidos han sufrido y cuáles han sido los ámbitos de acción de los sistemas de resolución de controversias, tanto judiciales como extrajudiciales. Y en este libro, entonces, vamos a tener distintos datos sobre las realidades que han vivido los consumidores en Estados Unidos, principalmente, por supuesto, todo traspasado también por la situación de la pandemia global. Otro recurso interesante es un recurso llamado Explore Data, que es realmente fascinante, junto con el Public Tableau, porque son mapas en los que vamos viendo los problemas de los consumidores en todo lo que es Estados Unidos, y vamos viendo también que hay realidades, por ejemplo, de las zonas urbanas, hay realidades de las zonas rurales, hay realidades de las zonas en las cuales encontramos más influencia de personas inmigrantes, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces son recursos que nos pueden servir mucho si nos interesa realizar algún tipo de estudios de este tipo comparados. Particularmente también para la Federal Trade Commission debemos destacar que en los últimos años la Federal Trade Commission ha presentado también recursos que buscan acercar a los consumidores que no hablan en idioma inglés, principalmente en español. Tenemos una versión de la página en español que, si bien no es completa y no tenemos todos estos recursos de investigación disponibles, sí se encuentra información cada vez más accesible en idioma español, dirigida por supuesto a los residentes de Estados Unidos, pero que es de utilidad para todos. Con respecto a novedades entonces del otro lado del charco, en la Unión Europea vamos a encontrarnos también que hubo una acción intensa, tanto el año pasado como este año, en la política de la Unión Europea, de la Dirección General de Justicia y Consumidores, que es el departamento de la Comisión de la Unión Europea responsable de las políticas en materia de justicia, derechos de los consumidores e igualdad de género, y que fue afianzándose para concentrarse como objetivos de protección en la protección de la salud y la seguridad, la información clara, exacta y coherente, el acceso a vías rápidas y eficaces de solución de conflictos y la adecuación de los derechos de los consumidores a los cambios económicos y sociales y a la protección de los consumidores más vulnerables, tema de la agenda que en nuestra región ha sido, por supuesto, precursora. Tenemos entonces que en la Unión Europea se comienza a desarrollar lo que se llama la agenda del consumidor europeo, como un instrumento para definir las medidas destinadas a situar a los consumidores en el centro de toda la política económica de la Unión. La agenda entonces, la agenda del consumidor, tenemos una versión que es la Agenda del Consumidor 2020-2025, que fue presentada este año en la sesión del Consejo de la Unión Europea del 22 de febrero y que justamente plantea los temas que van a ser prioritarios en este periodo de tiempo y de los cuales vemos muchos puntos en común con lo que venimos conversando en este panel. Los temas de la transición ecológica, aquello referido, por ejemplo, a fomento de los compromisos con empresas en acciones de consumo sostenible, pero también lo relativo a la reparación de productos, que es un punto también relevante, lo que se vincula con la obsolescencia programada. También el segundo punto de la transformación digital en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con las compras online, un refuerzo de la protección de los consumidores en este contexto de digitalización, no solo del comercio, sino además de los servicios financieros, que es un tema que siempre tenemos que señalar como muy gravoso para muchos consumidores. Asimismo, un tercer punto sobre la tutela y defensa de los derechos de los consumidores nos presenta esta Agenda 2020-2025 justamente en el refuerzo de una mayor equidad, por ejemplo, de mayor equidad digital, de sanciones más estrictas frente a incumplimientos y, asimismo, un avance, como sabemos, de todo lo que se refiere a las acciones de clase y demandas colectivas que se vio en distintos países de la Unión Europea en los últimos tiempos.
Un cuarto punto de esta Agenda 2020-2025 es el apoyo a los consumidores más vulnerables, justamente, por ejemplo, a los niños o las personas de más edad o personas con discapacidad. Y un quinto punto, en el cual, sin lugar a dudas, tenemos un rol relevante, también nosotros desde nuestra región, es participar más activamente en la cooperación internacional. Si bien los europeos tienen una tradición de participación en los foros internacionales, ven como una necesidad que se sumen otras partes también del mundo en estos diálogos. Podemos señalarnos a nosotros, o también ellos están dirigiendo particularmente un plan de acción hacia China, por supuesto, ¿no? Otra de las novedades de la Unión Europea que tenemos justamente en este año ha sido el refuerzo de la acción de la red de centros europeos del consumidor. Esta red es una red que no es nueva, existe ya desde el año 2005, fue creada por la Unión Europea para ofrecer información y asistencia en materia de consumo transfronterizo a los ciudadanos de la Unión Europea y de Islandia y Noruega, que se integra con centros en los distintos países miembros de la Unión y que da tanto información como asesoramiento a los consumidores. Esta red tuvo una acción más intensa, tanto en 2020 como en 2021, en virtud de la pandemia, y busca que se conozcan más las distintas plataformas de acceso a la resolución de conflictos online que existen, por ejemplo, disponibles para los consumidores, pero que muchas veces no son tan conocidas por ellos. Y la tercera novedad que tenemos para compartir se refiere a las cumbres europeas del consumidor. Las cumbres europeas del consumidor son reuniones a nivel de la Unión que se llevan adelante desde el año 2008 y que reúnen, ahí sí, no solo a representantes gubernamentales, sino también a los académicos, a los miembros de la sociedad civil. Son reuniones más participativas y justamente lo que buscan es conversar sobre los temas de la agenda próxima a desarrollarse para tener una opinión de los distintos actores involucrados. La última Cumbre Europea del Consumidor se celebró el 15 de marzo pasado, fue también virtual, fue también de acceso abierto y tuvo una participación de más de 700 participantes, no solo de Europa, sino también invitados de otras partes del mundo. En esta cumbre se habló, por supuesto, de lo que tiene que ver con la pandemia, pero también del fenómeno permanente de la globalización, de la digitalización y de la necesidad de cooperación internacional para la protección del consumidor, como habíamos señalado. Una frase que se enfatizó en las distintas ponencias de esta cumbre fue: las reglas deben ser globales para ser efectivas. Me pareció que era un punto que nos representa también desde nuestros intereses. Las conclusiones principales de esta cumbre destacaron justamente que debe haber un mismo nivel de protección para el consumidor, tanto cuando opera online como cuando opera en el mundo físico. Se destacó también el rol de la ONU, ¿verdad? El rol que han jugado y que siguen jugando las directrices de la ONU en materia de defensa del consumidor y también la acción de otros organismos, como señalábamos previamente, lo que sucede en el ámbito de la OCDE. Asimismo, se trabajó mucho sobre el tema de la regulación de la responsabilidad de las plataformas, de los marketplaces, y luego un cuarto punto fue el desarrollo de programas que cubran las necesidades de las personas con mayor vulnerabilidad, como habíamos señalado anteriormente. Entonces, particularmente en estas reuniones lo que se destacó fue la necesidad de coherencia y de interacción entre la legislación de protección de los consumidores y también el acceso a la solución de controversias y a los conflictos frente a estas realidades de conflictos transfronterizos y de entornos digitales, para reforzar la responsabilidad y el acceso a los consumidores a la solución de sus problemas. Un punto entonces que preocupa mucho también es la transición ecológica, en la cual se está hablando hoy en día de un empoderamiento de los consumidores para que tengan un papel más activo en este sentido, y también el fomento de la producción justamente en entornos más sostenibles y circulares, ¿verdad? Los temas de consumo sostenible que el doctor Soso recién nos comentaba. Asimismo, se destacó la importancia de los consumidores en lo que es el funcionamiento de la inteligencia artificial y los desafíos, que esto ya no es a futuro, sino que es hoy.
una realidad que se nos plantea a todos. Para eso, la Unión Europea justamente se plantea que va a revisar la directiva relativa a la seguridad de productos en este año, y, una vez más, este énfasis en la importancia de revisar las cuestiones relativas a la protección de los consumidores en la digitalización de los servicios financieros. Asimismo, entonces, se busca dar mayor énfasis a estos instrumentos electrónicos de acceso a la justicia del consumidor, como habíamos señalado, y a una mayor protección de las personas con discapacidades o con vulnerabilidades agravadas. Es entonces un punto que se habló, por ejemplo, literalmente, se señaló que las necesidades específicas de determinados grupos se tienen que tener en cuenta, que justamente hay muchos productos que se ponen a disposición de los consumidores, pero que no tienen en cuenta las necesidades de estas personas con mayor vulnerabilidad. Esta normativa, entonces, todos estos cambios se presentan como para ser desarrollados en este periodo 2020-2025 para que, según los proyectos, estuviesen plenamente aplicables en el 2025. Asimismo, se enfatizó que la industria, el sector industrial, va a tener que tener un rol activo en el cumplimiento y en el respeto de todas estas normas. Justamente se reconoce en la Unión Europea que la política de protección del consumidor es una política económica porque justamente hace al mantenimiento de la confianza de los consumidores y, en definitiva, es lo que ayuda a largo plazo a un crecimiento económico. Es asimismo una política económica, pero es sobre todo una política social, ¿verdad? Porque protege a todos los miembros de la sociedad y, con mayor énfasis, a aquellos con mayor vulnerabilidad. Entonces vemos en este ámbito de la Unión Europea que tanto los temas de la red de los Centros Europeos de Protección del Consumidor como los temas de debate de la nueva agenda que se accede toda la sociedad civil, vamos a encontrarnos finalmente con una realidad que es la siguiente. En nuestro actual mundo globalizado, el consumo de bienes y servicios es transfronterizo. Por eso, la cooperación internacional entre regiones y países es crucial. Vemos que Estados Unidos y Europa trabajan en este proceso. Vemos entonces que Europa también está elaborando un plan de acción con China para garantizar la seguridad de los productos vendidos en línea y que también se va a desarrollar un proyecto de asistencia técnica, desarrollo de capacidades para el continente africano. Con nuestra región continúa el tema del acuerdo, en principio, Unión Europea-Mercosur. Los temas de Mercosur, por supuesto, los va a referir a continuación el doctor Mendieta, pero por mi parte lo que puedo cerrar es para compartir con ustedes la idea de que la defensa del consumidor sea prioritaria en la mesa de conversaciones es clave para la debida garantía de los derechos de todos, particularmente de los consumidores más vulnerables, y desde Argentina y América Latina tenemos bastante para decir al respecto. Muchas gracias. Muy bien, doctora, excelente exposición. Bueno, vamos a pasar entonces al último de los expositores de este primer panel. Es el doctor Ezequiel Mendieta. Voy a leer algunos de los puntos más salientes de su también extenso currículum. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho de Daños por la Facultad también de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho en la Unimáster y Derecho del Consumidor y Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha. A su vez se desempeña como docente en las materias Obligaciones Civiles y Comerciales y Teoría del Estado, ambas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El tema que va a disertar es, como adelantaban, resoluciones del Mercosur. Doctor. Bueno, muchísimas gracias por tan inmerecida presentación. En primer lugar, agradecer al Instituto a través de la persona del profesor Gabriel Stiglitz, Carlos Hernán, Cristian Baroselli por la convocatoria y permitirme participar en este magnífico evento, así como también al Colegio de Abogados de La Plata, que nos alberga tan cálidamente. Qué difícil es exponer luego de quienes son mis maestros. Más que nada, tenía pensado, había ordenado todo justamente ante semejante presión, pero un poco en línea con lo que se venía hablando, a mí me tocaría desarrollar todo lo que es el desarrollo, la redundancia, de
lo que ocurrió, más que nada en los últimos años, en materia de consumidor, en el ámbito regional, a nivel Mercosur. Porque también en toda Latinoamérica, como bien se viene diciendo, se vienen desarrollando diferentes avances legislativos y protectorios en materia de consumidor. A modo de introducción, todo lo que tiene que ver con derecho de integración es algo bastante moderno. Si bien a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido ciertas formas de integrar, esta noción del fenómeno de integración, el derecho de integración y demás, es relativamente nuevo y está siendo puesto a prueba constantemente. Lo tenemos siempre, la Unión Europea es como el reflejo o el modelo a seguir. Y siempre se vio o nació como una cuestión de cooperación económica. En lo que es el fenómeno de integración moderno, tenemos el famoso Benelux, donde era un acuerdo meramente económico a los fines de facilitar el intercambio de acero y carbón. Después, bueno, en la Europa de los 6, Europa de los 12, hasta lo que es la Comunidad Europea, donde ya justamente se dieron cuenta, entendieron que para que haya integración económica tiene que haber una integración a todo nivel. No solamente la cuestión económica, porque justamente, y esto tiene que ver donde ingresa el derecho del consumidor a nivel de integración, justamente como una protección igual en todos los estados de una determinada comunidad, favorece las relaciones comerciales, el intercambio y demás. Obviamente la integración implica mucho más que eso, también implica cuestiones de migratorios, tributarios, de derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. En Latinoamérica el sueño de la integración siempre fue, desde las guerras independentistas, siempre estuvo presente, siempre. Bolívar, San Martín, Sucre, siempre estuvo presente. Sin embargo, por diversas razones, nunca se pudo concretar y de hecho al día de hoy es un problema. Pero ya en la década del 90, los 4 países fundadores, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, celebraron el famoso Tratado de Asunción y pusieron en marcha esta idea, un poco al calor del proceso de integración europeo, con una idea también, en principio, de hecho su nombre lo dice, Mercado Común del Sur, principio de integración económica, pero con la finalidad de ir integrando las legislaciones y todos los ordenamientos de los distintos países miembros. Y esto es lo que marca un poco el destino o el futuro de o cómo ello incide en lo que es la protección regional del consumidor. Y nuestra Constitución, en la reforma del 94, que yo cada vez que más me meto a investigar, más revolucionaria lo veo, o qué tanto nos queda por trabajar, tomó nota de esta integración a través del artículo 75, inciso 24. Y de hecho le marca un régimen diferente a los demás tratados internacionales. Esto le da un estatus diferente a lo que son el derecho internacional en sí. De hecho, esto es una discusión muy propia del derecho internacional público, lo que es el derecho internacional público en sí, el derecho de los tratados y demás, y la integración, donde va por un carril paralelo, con unas reglas especiales y demás. Pero lo que hace al punto de la protección del consumidor a nivel Mercosur es interesante, y ¿por qué lo pongo primero? Porque nos marca de qué manera esas normas de integración, esas normas que se dictan en el marco del Mercosur, van a ingresar a nuestro ordenamiento. Y cómo eso va a impactar en la protección interna argentina del consumidor. Esto es algo que ahora, con lo profuso que viene siendo más que nada la actuación del Grupo de Mercado Común, del Mercosur, es algo que al menos a mí me ha llamado la atención. Bueno, ¿y esto de qué manera juega? A ver, yo en un tribunal, ¿cómo aplico esto? O mejor dicho, ¿tengo que aplicarlo? Sí, no, cuándo, cómo, en qué circunstancias y demás. Y es interesante porque este inciso 24 del artículo 75 de la Carta Magna nos indica que, primero, un procedimiento específico de tratados de integración, diferente al establecido en el inciso 22 del artículo 75, lo cual nos marca una diferencia. Pero hay algo que para mí es
determinante en esta historia, que es el último renglón del primer párrafo, que dice: las normas que se dicten en el marco de los órganos creados o en el ámbito del Mercosur tendrán jerarquía superior a las leyes. Es decir, una especie de, bien claro, un proceso de integración o receptando o abrazando este proceso de integración que ya se venía gestando a nivel regional. Y esto para mí es un llamado interesante, más que nada para el operador jurídico local. Y esto encaja perfecto en todo lo que es el diseño del Mercosur. Por ejemplo, artículo 1 del Tratado de Asunción. Es una manda para los Estados partes armonizar las legislaciones internas con las legislaciones regionales. Y esto es, les diría, el principio del proceso de integración al cual se aspira con todas las dificultades y todos los problemas que ya sabemos que tiene el Mercosur y hoy por hoy puesto a prueba. Igualmente, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Si Europa está siendo desafiado, que tiene un sistema de integración mucho más fuerte que nos queda a nosotros, no porque seamos menos, sino porque ellos tienen un proceso mucho más afianzado. Si no, veamos lo que pasó con el Brexit. Y esto también, y este principio de armonización que rige en el derecho comunitario, derecho de integración, se ve reflejado también en el protocolo Europreto, que es justamente el que operativiza de alguna manera el Tratado de Asunción. Y tenemos, artículo 38, asegurar la incorporación de todas las normas que se dicten en el ámbito del mercado común del sur. Después se establecen los distintos tipos, del artículo 41, los distintos tipos de normas o de fuentes. Y están los tratados, los acuerdos, los tratados y protocolos de asunción y demás que se dicten en consecuencia, los acuerdos que se dicten o que se celebren en el marco del Mercosur, y después las resoluciones, dictámenes y demás de los distintos órganos, entre ellos el del Grupo Mercado Común. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, después hay un artículo más del 42 que dice: cuando sea necesario se deberán incorporar las normas que dicten los órganos. Y esto a mí siempre, y es una duda que yo tengo y que comparto, es, teniendo en cuenta la Constitución Nacional Argentina y el principio de armonización propia del sistema regional, ¿es necesario incorporar o una norma que incorpore las resoluciones que dicta el Grupo Mercado Común? No tengo respuesta certera para dar en esta oportunidad. Pero sí me permite concluir en que ya no depende tanto de y ahora a referencia de las resoluciones, la 36 y 37 de 2019 y la 11 de 2021, que en breve comentaré, por esto la importancia de dejar bien asentado, si bien hoy hablar de jerarquía normativa en lo que es materia de consumidor es obsoleto, yo realmente a través del diálogo de fuente, como quienes me precedieron la palabra, Gabriel y Gonzalo, hablaron justamente de cómo es, para ciertos sectores o para ciertos operadores jurídicos no es un dato irrelevante la jerarquía normativa. Entonces, si podemos también desarrollar por ese ámbito, porque bueno, no te gusta el diálogo de fuente, es bárbaro, jerarquía normativa. Por eso es indiferente la resolución que incorpora, no importa si es una resolución, una disposición y demás, porque la jerarquía normativa de las resoluciones que se dictan en el ámbito de Mercosur no depende de la norma interna que la incorpora, al menos en el sistema argentino. Y en los países miembros es más o menos similar. De hecho, en los países, la costumbre, que es una fuente del derecho internacional, por ejemplo, en los demás países no existen normas del Congreso. Ningún Congreso aprueba las resoluciones del Grupo Mercado Común. Generalmente salen por decretos o resoluciones. Y tienen vigencia y nadie nunca las cuestiona, hasta ahora nunca vi nada. Entonces, cuidado, no tiene nada que ver que sea una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. La jerarquía normativa de las resoluciones del Mercosur está dada por la Constitución y no una norma. Esto es principio básico de la supremacía constitucional. Ninguna norma de ningún aspecto puede alterar lo que la Constitución manda. Dicho esto, y brevemente para no consumir minutos para desarrollar otros temas,
Hay 3 resoluciones que se dictaron entre 2019 y 2021 que marcan claramente la necesidad de ir actualizando la protección del consumidor en los tiempos modernos. Y hay un detalle que es súper interesante, que cuando uno va siguiendo de cerca estas cuestiones o de golpe tiene la suerte de ver el texto de la resolución Mercosur y de golpe ve el texto del proyecto de Código de Defensa del Consumidor y empieza a ver similitudes que parecen calcadas, por no decir que están calcadas. Y acá me permito una conclusión de cómo este diálogo de fuentes a veces se convierte en un diálogo dialéctico, en el cual va retroalimentando y proyecto. Ahora vemos un poco, pero ¿cómo puede ser que el proyecto de Código del Consumidor argentino impacta a nivel regional? Es increíble esto. Empiezo con los ejemplos. Resolución 36 de 2017, incorporada por la Resolución 310 de 2020 de la Secretaría de Comercio de la Nación. Nota, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en este sentido, está haciendo un trabajo maravilloso por incorporar, porque estos vacíos que a una visión positivista le genera prurito, con esto lo sella. Bueno, está incorporada, listo. Sigamos. En esta resolución es una resolución de principios de derecho del consumidor. Y esto ya tiene una jerarquía, o es una norma regional con jerarquía supralegal. Y en el artículo 1 establece, por ejemplo, un principio básico que ya estaba sentado en nuestra jurisprudencia en la Corte y la doctrina, por supuesto, de la vulnerabilidad estructural del consumidor en el mercado. Arrancamos de acá. Y esto ya nos marca una diferencia con otras latitudes. Y después, a continuación, desarrolla toda una serie de principios que son exactamente los mismos que están en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor. De hecho, no voy a desarrollarlo porque son exactamente los que acaba de hablar Gonzalo, los mismos. Progresividad, orden público, acceso al consumo, transparencia, consumo sustentable y demás. Y agrega algunos más, antidiscriminación. Y agrega principio de armonización. Los estados deben armonizar todas las normas protectorias del consumidor que dicte el Grupo de Mercado Común. Y de reparación integral, que nosotros ya lo tenemos también instituido tanto en el Código Civil argentino, el Civil y Comercial, como en la Constitución Nacional. Y esta resolución tiene, obviamente, una influencia innegable. Esto es 2019, estaba saliendo el anteproyecto en ese momento. Innegable del anteproyecto es la misma letra, el mismo principio, todo igual, y el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural, que eso es algo que siempre pasa desapercibido, pero es determinante a la hora de cuando uno quiere aplicar el derecho del consumidor. Porque es una cosmovisión radicalmente diferente. Que creo que es el gran problema que tenemos, ¿no? Derechos tal vez tenemos muchísimos. Lo que necesitamos tal vez es implementación, cuestión que el proyecto de Código de Defensa del Consumidor le presta especial atención, como ya se dijo anteriormente. Y también de las directrices de las Naciones Unidas. Las directrices para las Naciones Unidas, curiosamente, cómo empiezan a dialogar las fuentes, no solamente fue fuente para el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, sino también para las resoluciones del Grupo Mercado Común. Principalmente las necesidades legítimas de los consumidores establecidas en la directriz quinta. Entonces, acá es como, por decirlo, un diálogo dialéctico donde cómo las fuentes de alguna u otra manera se van influyendo recíprocamente y van produciendo nuevas. Esto es algo para mí esclarecedor en este punto. Luego tenemos la resolución 37 de 2019, se dictó en simultáneo con la 36, incorporada a través del ordenamiento argentino, a través de la resolución 270 de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Y esta está más en sintonía con la agenda del hemisferio norte. Eso es todo un tema en derecho internacional, eso se ve mucho en los foros internacionales, cómo de golpe las agendas son diferentes a nivel global. Una agenda, la europea, que puede ser que coincida con la de Estados Unidos o no, otra agenda latinoamericana, otra de la agenda africana, otra de la agenda asiática, a veces coinciden, a veces no. El problema es qué termina imperando. Ese es otro tema de análisis. Pero la resolución 37 es interesante porque es una resolución que atañe a lo que es el comercio electrónico.
Y establece una serie de principios que también están en sintonía con el proyecto de código y principalmente con las directrices de la Unión Nacional. Yo creo que esta resolución está bastante influenciada por todo el trabajo que hubo en el grupo de expertos en la UNTAD, más que nada en comercio electrónico. En 2017 fue uno de los temas centrales, donde en ese momento estaba muy en boga todo lo que es la economía colaborativa, los mal llamados intermediarios y demás. Y esto fue recogido y establecido en esta resolución. Ya en las directrices tiene, directrices 63, 64 y 65, establece cuestiones de comercio electrónico, principalmente el principio de confianza y de equiparación de protección. Es decir, el consumidor presencial es igual que el consumidor electrónico. No hay ninguna diferencia y no hay ninguna razón para distinguir la protección. Y esto está reflejado en la resolución 37. Más que nada, y es interesante tener en cuenta esta norma comunitaria, porque justamente una de las particularidades del comercio electrónico es su transnacionalidad. ¿Cómo rompe fronteras? Para Amazon no hay frontera. ¿Cuál es la frontera para Amazon? O páginas como, podemos traer cosas de China. Ahora, yo entro acá a la computadora y compro algo de China y me llegan la semana que viene como tarde. Entonces, esto expone una serie de riesgos, y ni hablar cuando nos metemos con todo lo que es inteligencia artificial, cuestiones de algoritmo, cómo empiezan a aparecer sesgos discriminatorios aún con el uso de algoritmos e inteligencia artificial. En el día de hoy se va a desarrollar eso. Pero bueno, justamente contar una norma a nivel regional donde la idea es que todos los miembros del grupo de integración tengan el mismo piso protectorio. Está bien, Brasil tiene un código, una tradición, pero aún así esto le sigue siendo útil. Es una forma también de actualizar las legislaciones internas vía regional, que es un poco la idea, es tal vez la idea central. Y establece esta resolución, principio de arrepentimiento, informar al consumidor de cuáles son los peligros, los riesgos y demás de utilizar el comercio electrónico, la posibilidad de enmendar los errores en la contratación electrónica. Caso famoso de quiso sacar un pasaje aéreo y no le dejaron cambiar los datos y le dijeron, bueno, perdiste la oportunidad, hay un error en el pasaje, chao. Entonces, esas posibilidades donde tal vez antiguamente había un profesional que tomaba los datos y demás, hoy es el propio consumidor que lo hace, y puede haber errores y tiene que haber posibilidad de enmendarlos. Y no dejarlo así a la buena de Dios. Atención y canales, esto es algo que padecimos durante la emergencia sanitaria el año pasado y al día de hoy todavía, canales de atención para evacuar consultas y reclamos por las plataformas. Esto es central. Ya el medio electrónico deshumaniza la relación y aún así después resulta más complejo, es más fácil comprar que después reclamar. Para mí es una vía de doble entrada. Tiene que reclamar o consultar tiene que ser igual o aún más fácil que la contratación. Eso para mí es innegociable. Y bueno, por supuesto, propicia la adopción de mecanismos de resolución de conflictos internos de los proveedores, más que nada teniendo que son en línea. Y por último, tenemos una resolución, la 11/2021, que es de la protección de los consumidores hipervulnerables. Y esta sí me genera una satisfacción particular y especial por ciertos embates que ha recibido la figura del consumidor hipervulnerable. Y les cuento una anécdota personal. Año 2016, una vez en un grupo X, de todos abogados, súper profesionales y demás, dije no, porque hay una noción, hay que tener en cuenta la especial atención a los consumidores hipervulnerables. Ja, vos y tus ideas raras, locas y demás. Bueno, curioso, ¿no? Supralegalidad. Y esto, acá sí hay que reconocer un arduo trabajo de la Elección Nacional que durante la presidencia pro tempore de Argentina impulsó, traccionó y consagró esta resolución. Y esto
créame, a nivel internacional es un problemón el consumidor hipervulnerable. De hecho, por ejemplo, los europeos lo llaman de manera distinta, pero ellos tienen una noción de consumidor diferente a la nuestra. Por eso lo de la vulnerabilidad estructural es base, es clave, es importantísimo. Y otra curiosidad, esta resolución está influenciada por otra norma revolucionaria, que fue la 139 de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Y acá también, nuevamente, el trabajo de Sebastián, visto hecho carne. Como, insisto, en medio de la pandemia, en medio de una crisis absoluta, una resolución que atiende a las necesidades concretas de los consumidores en situación de mayor desventaja. Y al revés de lo que se sostiene, esto no hace más que cumplir o aplicar el mandato del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, la discriminación positiva y atender las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad. No es opcional, no es una cuestión de gobierno, está en la Constitución y por lo tanto es una política de Estado. No se puede mirar al costado, se debe hacer. Nos guste, no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal, hay que hacerlo, si no, hay que dedicarse a otra cosa. Y enumera la definición de consumidor hipervulnerable tal cual como en la 139 y establece una serie de supuestos de situaciones de hipervulnerabilidad, que ahí sí hay una serie de diferencias con la 139, pero están los básicos: niños, niñas y adolescentes, persona mayor, persona con discapacidad, migrante, turista, pueblos originarios, vulnerabilidad socioeconómica, problemas graves de salud, familia monoparental, etc. Y después algunas medidas que los estados deben adoptar para tener en cuenta la especial situación de los consumidores hipervulnerables. Menciono facilitación de acceso a la justicia, mecanismos claros de reclamación. No importa, hoy ya el acceso a la tutela, a la justicia o a la tutela trasciende el estrado judicial. Hay que dar una respuesta al reclamo y reparación del consumidor, no importa si es a través de una vía administrativa, judicial o un método de resolución de conflicto alternativo. Ojo, siempre y cuando teniendo en cuenta las garantías y atendiendo las necesidades de los consumidores más vulnerables. Y eso también, adaptar los procedimientos tanto administrativos como judiciales a las necesidades especiales, tutela diferenciada que hablaba Gabriel. Entonces, todo esto que yo les estoy contando no es ni una creación, no es una idea loca mía, no es la opinión de un jurista trasnochado, es una norma con jerarquía supranacional. Yo no es que menosprecie el otro, sino que es justamente la consagración de todo un esfuerzo que se vino haciendo. Y para cerrar, obviamente, esto también está influenciado por las directrices de las Naciones Unidas, que también ya contemplaba la situación de los consumidores más desaventajados y demás. Y obviamente, ¿qué queda en la agenda? Está pendiente el tratamiento de la resolución de los consumidores sobreendeudados. Si hay uno de los problemas más graves que trajo aparejada la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, fue justamente el sobreendeudamiento desmedido que hubo de los consumidores. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención.